No es de extrañar que un país diverso como Colombia sufra consecuencias también diversas de su conflicto armado. Un conflicto que ya alcanza las 6 décadas y que, sin distinción alguna, en todas las regiones ha dejado un tejido social afectado, vulnerable. Para las víctimas, no obstante, es evidente la necesidad de que sus historias no pertenezcan al pasado, ni al olvido. Pese al dolor y riesgo que implica contarlas, buscan que sus experiencias sean parte de una memoria viva. El conflicto genera muchas limitaciones para hacer un proceso de memoria a profundidad y con todo lo que uno quisiera. Primero porque muchas voces siguen siendo amenazadas, silenciadas, perseguidas. Sin embargo, y con todo que estamos en un conflicto armado, las víctimas hacen memoria y lo hacen incluso como una forma de resistencia a la misma guerra. Más de 7 millones de colombianos han sido identificados como víctimas del conflicto armado. Un número significativo por el cual el Estado asume la responsabilidad de generar condiciones de reparación, verdad y garantías de no repetición de los hechos violentos a través de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bajo esta normativa nace el Centro Nacional de Memoria Histórica como la entidad pública encargada de articular las múltiples voces de la memoria del conflicto. Aportar a la construcción de una memoria colectiva que le devuelva integridad a las víctimas y que a la vez nos permita entender qué pasó, por qué, bajo cuáles circunstancias y quiénes fueron los responsables, es uno de los compromisos del Centro Nacional de Memoria Histórica. La Dirección de Construcción de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica es la dirección que se encarga de llevar a cabo las investigaciones de esclarecimiento y de reconstrucción de memoria de la mano de las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. Es muy importante reconstruir memoria desde un enfoque diferencial, viendo las particularidades y reconociendo las afectaciones diferenciales que han tenido distintos grupos, mujeres, población LGBTI, indígenas, afro, campesinos. Así me refiero, ¿por qué atacaban a los gays? ¿Por qué atacaban a las lesbianas? ¿Qué estaban buscando con eso? En el caso de allá de Zambrano, ellos decían que eran... Los talleres que ha realizado el Centro de Memoria con la Corporación Montes de María es que hemos aprendido a contar nuestra propia historia. Hacer memoria implica también la recopilación de fotografías, escritos, mapas, audios y documentos asociados a violaciones de derechos humanos. Una fuente de información muchas veces dispersa y en riesgo de desaparecer. El Centro Nacional de Memoria Histórica, desde la Dirección de Archivos, asume esta tarea como otra forma de explorar la memoria de las comunidades. La misión del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la Dirección de Archivos de Derechos Humanos es llevar a cabo un registro especial de archivos de memoria histórica a nivel nacional, es decir, poderlos localizar, identificar, registrar y determinar en qué partes están y qué riesgos pueden estar corriendo estos archivos. Había diferentes formas de guardar los papeles. Se metían en bolsa y se enterraban en el suelo. Se guardaban encrustados en la palma. Se envolvían en bolsas plásticas y se escondían en el monte, por temor a que nos las quitara porque era delito. Todo el mote de nosotros era que éramos subversivos. La política pública para archivos va a servir como un elemento esencial para la reparación de las víctimas, para el ejercicio del deber de memoria por parte del Estado y para la redignificación en términos de memoria histórica. En Colombia, las acciones violentas del conflicto armado recaen de manera distintiva en las guerrillas. Los paramilitares y agentes del Estado que actuaron por fuera de su mandato legal. En el caso del paramilitarismo, este ha sido un actor significativo que ha atravesado por un proceso de desmovilización que ha permitido la obtención de testimonios relevantes que posibilitan contribuir al entendimiento del conflicto.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Acuerdos para la Verdad, lo que hace a partir de recibir el mandato de la Ley 1424 es la construcción en paralelo del proceso administrativo a través del cual una persona desmovilizada va a acceder a la libertad, a comprometerse con la contribución efectiva a la verdad. En paralelo se empieza a hacer el diseño del proceso de investigación a través del cual tiene el compromiso con la sociedad colombiana de entregar una serie de informes a través de las cuales ofrezca conocimiento y construya un relato sobre cuál fue el surgimiento, los contextos en los que operaron y los hechos de que son responsables y el accionar en términos generales de las estructuras paramilitares. ¿Qué hicimos en memoria histórica? Contar toda la historia. De antes de pertenecer al grupo hasta el momento que me retiré. Ese es uno de los retos y de las responsabilidades que tiene el desmovilizado. De manera voluntaria y espontánea, en el país se ha generado una movilización. Las víctimas desde sus regiones han desarrollado sus propias iniciativas de memoria, evocando en voz alta su conflicto reciente o presente. La estrategia Nación-Territorio busca ser precisamente el puente de comunicación entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y actores tan importantes como los alcaldes, gobernadores, funcionarios locales y también las organizaciones de víctimas que quieran hacer memoria histórica. El mensaje es: no podemos hacer memoria solos, pero además no sería conveniente para nadie que esta memoria fuera reconstruida solo por el Estado. A lo primero me sentía un dolor horrible, ver a tanta gente y ver a mi hijo ahí, una persona emprendedora, luchadora, fue horrible. Pero yo creo que yo al verlo ahí, él me dio esa fuerza. Y así como estos lugares de memoria se generan a lo largo del territorio nacional, el Estado y el Centro Nacional de Memoria Histórica son responsables de uno adicional: la construcción física y social del Museo Nacional de la Memoria a través de la dirección que lleva su nombre. La dirección de museo tiene dos funciones grandes. Por un lado, identificar iniciativas de memoria y por el otro lado, la función de la construcción física del museo. Es un museo para las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano. La obra física tiene que ser un poco el resultado primero de esa identificación de iniciativas, tiene que ser el resultado de un proceso de participación y de concertación con las víctimas, pero también con otros sectores de la sociedad. El gran objetivo del museo es tanto reparar a las víctimas como esclarecer hechos para que esos hechos, a través de ese proceso de esclarecimiento, se haga memoria histórica. Cada uno de ellos está relatando todo lo que fue la masacre en la zona del Nariño, en el pueblo Incalhuá. Y acá como la Guardia Indígena, en son de resistencia, digamos, a esta gran masacre que se dio, están extrayendo los cuerpos y posteriormente defendiendo el territorio, ¿cierto? Más que una iniciativa estatal o un mandato de ley, el Museo Nacional de la Memoria es una conquista social. Debe apuntar a que la memoria en Colombia no sea considerada un asunto del pasado, sino un asunto de hoy y, por supuesto, un asunto de mañana.